Muy buenos días a todos los oyentes de nuestro programa Fumbi Caribe. El día de hoy le traemos a todos nuestros oyentes un tema que trae muchos tabúes y desconocimientos y es acerca de los brujos como mediadores del ecosistema de salud y el reconocimiento que hoy en día trae esta práctica en la sociedad. Por eso les traemos a todos ustedes a una especialista en la medicina popular y de los curanderos tradicionales y es la doctora Karen Díaz. Muy buenos días, doctora. Karen, queremos que nos cuente un poco acerca de esta medicina popular. Muy buenos días a todos nuestros oyentes que están en sus casas escuchándonos. El día de hoy es un tema muy interesante y como dijo nuestra compañera, es muy controversial. Así que empezaré a hablar un poco de lo que es la medicina popular. Las nociones y creencias en torno a este complejo que es la salud y las enfermedades que han operado como un problema constante en la historia de la humanidad. Desde la prehistoria hasta nuestra actualidad, el hombre se ha enfrentado a las dolencias que produce el desequilibrio de la salud, obligándole a la búsqueda de remedios que permiten combatir la causa productora de la misma. A lo largo de esta historia, esta búsqueda se ha estructurado en todas las culturas complejas explicaciones que intentan desatrañar el origen de la pérdida de la salud, configurando una amplia conceptualización cuya base primaria tiene su apoyo en la cosmovisión. Inseparables a este proceso se desarrollaron técnicas terapéuticas y conocimientos empíricos en torno al manejo de remedios que van desde el uso de la herbolaria hasta rituales mágicos con su baraje material. A estas raíces se encuentran el origen de la medicina científica y del modelo de cultura medicinal. Derivado de ellas, sin embargo, y pese al actual desarrollo científico-social de las sociedades industriales, de las creencias y la práctica de la medicina popular, como la medicina folk, la tradicional, la empírica, la subalterna, la medicina paralela, la medicina alternativa, etc., está muy extendida, manteniéndose sobre todo en las sociedades agrarias, donde tiene una importancia estructural e ideológica que es necesario conocer. En la sociedad rural, quiero hacer un poquito énfasis en México, especialmente la indígena, la medicina popular es práctica cotidiana, su praxis se desarrolla dentro de la configuración cultural específica del grupo social y refiere a creencias propiciarias de la enfermedad, de la que se deriva una gama de prácticas terapéuticas o medidas preventivas articuladas a un sistema médico tradicional o popular, como lo son los curanderos, las parteras o los sanadores, los brujos, etcétera, que se caracterizan por la diversificación de las formas de asistencia según el origen o causa de la enfermedad. Y cuenta con un manejo de técnicas, conocimiento y esas técnicas empíricas especiales y específicas. Si bien la medicina popular atribuye la enfermedad a poderes sobrenaturales, el desarrollo social y la permeabilidad de la ciencia médica han permitido a la práctica empírica tradicional apropiarse de explicaciones y técnicas terapéuticas científicas que al sintetizarse con concepciones populares han originado unas nuevas prácticas alternativas para el tratamiento de la enfermedad, sobre todo en referente a la apropiación y reinterpretación del uso de medicamentos y algunas técnicas médicas que por observación representan una ventaja. Pero a pesar de ello, en la mentalidad popular y especialmente en la rural, se mantiene la idea dictada por la tradición de que la enfermedad y su tipología son provocadas por causas inconcebibles y sobrenaturales. A eso se suma la correspondencia ideológica entre sanador y enfermo, que corresponde a una identificación cultural y a un trato simétrico al explicar este tipo de tratamiento. La pervivencia y la reproducción de la medicina popular se encuentran en su articulación con las relaciones sociales y en las condiciones de reproducción de la realidad social, especialmente en aquellas sociedades que están sujetas a instancias de dominación y relaciones de explotación que la sumen en la pobreza. En estas condiciones, el complejo de salud y enfermedad crea una dimensión que se inscribe dentro de las necesidades básicas para la reproducción de este grupo social y del individuo. De ahí que las respuestas ante las enfermedades y las prácticas médicas populares están articuladas a la realidad social y le corresponden ideológicamente. Pasemos ahora a describir esos elementos mágicos que van a corresponder a esa dimensión de salud y enfermedad, no sin antes dejar asentado que el sistema cultural de los Tuxtlas, que es en México,
Esas creencias mágicas religiosas subyacen en la estructura psíquica del individuo y se van a transmitir mediante el proceso de socialización, lo que les articula la estructura social donde cumplen esas funciones sociales o esas funciones ideológicas que relacionan a cada individuo. Una de las características de la medicina popular es la aceptación acrítica de las explicaciones de la enfermedad y esas prácticas tradicionales para restablecer la salud, especialmente cuando éstas se refieren a creencias sobrenaturales y se van a vincular con la magia y, digamos así, la hechicería. La magia infiltra mucho de los aspectos de la vida de los individuos. No solo se encuentra presente en la concepción salud-enfermedad, sino también en esas prácticas productivas agrícolas, pecuarias, pesqueras y en la comercio, en la vida social y afectiva. Es decir, en tanto la ideología se manifiesta en la vida cotidiana, distinguiéndose a través de actos simbólicos y rituales. Por tal motivo, a partir de este tipo de magias y hechicería, está el tema que es de los brujos y los curanderos. Los especialistas en medicina popular de la región que nos ocupa, que hablamos de México, los hombres y las mujeres cuya preparación generalmente inicia en su infancia, la enseñanza se transmite generalmente en el seno de la familia del padre al hijo, de la abuela a la nieta. Los sueños son un elemento importante que sirve para anunciar a la persona que está elegida para curar. También los sueños comunican la forma de curar y el tipo de hierba y técnicas a utilizar, así las niñas aprenden junto a su abuela a ser partera y a conocer los grandes secretos de esta profesión. De acuerdo con las preferencias para utilizar determinados métodos curativos a partir de la clasificación de las enfermedades, en esta región encontramos los siguientes especialistas que se encuentran en esta clasificación, como es el doctor Aguirre Beltrán, que es un curandero o podemos decir yerbatero, el que más conoce sobre estas propiedades curativas de las hierbas. Él es como puede ser ese mediante la succión extrae el mal, es un curandero que regresa el alma al cuerpo de quienes lo han perdido. Este señor es muy conocido porque él adivina los males, armoniza esos huesos dislocados, esas fracturas, mediante la lectura del huevo utilizado en la limpia o la baraja española para saber quién puso el mal. Los brujos de magia blanca y amorosa, los brujos negros que tienen pactos con el demonio y provocan males. Estos son conocidos como los nahualli, estos son brujos nahuales identificados con el mal. Los curanderos especializados en curar la locura individual y colectiva y los culebreros que poseen el don de dominar a las serpientes y de curar sus mordeduras. Entonces, la concepción salud y enfermedad comparte algunas explicaciones que distinguen causas naturales como las quemaduras, las cortadas, los males dentales, etcétera, de aquellas que atribuyen el origen de la enfermedad a una causa sobrenatural o magia. En el primer caso, para el tratamiento que emplean técnicas terapeutas tradicionales, como el uso, como hemos dicho, el uso de la herbolaria, la quiropráctica. En el segundo, se recurren a rituales que van a propiciar la protección, provocación o ruptura del encantamiento. Esto diferencia del diagnóstico de la medicina científica, que comprende 4 dimensiones. Primera, la percepción de los signos. Segunda, la evidencia o los síntomas. Tercera, la determinación del proceso. Y por último, la tipología. La medicina popular entra su atención solo en la causa de la enfermedad, la que no es impersonal y generalmente se asocia al contexto social, igual que en otros sistemas medios populares, la concepción de las enfermedades en los TUSLAS contempla al ser humano como una integridad psicofísica cuyas partes gozan de un sutil equilibrio. Si se da una ruptura de ese dicho equilibrio que mencionamos anteriormente, la salud se va a alterar y el individuo se va a enfermar. Entonces, las prácticas médicas populares son una consecuencia inmediata de la concepción de la causa de la enfermedad, sobre todo cuando ésta se atribuye a poderes mágicos. Generalmente se considera que la enfermedad puede ser provocada primero por la pérdida del alma, segundo por una instrucción de un objeto extraño o espíritu, tercero por una combinación de ambas que mencioné anteriormente y último por esa ruptura de un tabú.
Entonces, cuando hablamos de la pérdida del alma, esta tiene una raíz etiológica en la creencia de que el cuerpo y el alma se bifurcan, siendo el agente causal una impresión muy fuerte como un susto o un espanto. El shock que provoca que el alma se separe del cuerpo puede ser por accidente o de modo intencional o provocada por seres sobrenaturales, como por ejemplo, de la primera tenemos el llamado espanto de agua. ¿Qué sucede cuando una persona estuvo a punto de ahogarse? Y en el segundo caso es provocado por terceras personas mediante la brujería. Y en el tercero, que habíamos mencionado, puede deberse de los chaneques. Son seres que viven en cuevas, en montes o ríos y que encantan especialmente a los niños, a un muerto que agarra la sombra o a una culebra. Para recuperar el alma se recurre al especialista o curandero, que es el chupador, podemos decirlo, o pulseador o limpiador, que realizará un ritual generalmente en el lugar donde se perdió el alma y va a utilizar diversas técnicas o medios según sea el caso tratado, un aparato material y un repertorio de oraciones. Entre los elementos materiales que se usarán, se puede destacar aquellos que son purificadores, como es el agua, el incienso, el vino de hierbas, estas hierbas que son recolectadas durante el primer viernes de marzo, un aguardiente, un jerez y las velas blancas. Lo que protege refieren a imágenes de santos, talismanes y los limpiadores que tienen la capacidad de absorber ese mal y retirarlo o transmitirlo a quien lo provocó, como los huevos fecundos de gallina negra, una pata, una albarca, flores rojas y blancas, así como los listones rojos y amarillos. A medida de que se aplica esta técnica, el terapeuta, el que va a limpiar, digamos, el que va a chupar, ese se dicen que hacen oraciones y se increpta, según sea el caso, al chaneque o al muerto para que el alma retorne al cuerpo y dejen de pisar, digamos, la sombra. Digamos que cuando la causa de la enfermedad se debe a la instrucción de un objeto extraño o a un espíritu en el cuerpo del individuo, se supone que es causada por hechicería. Estas son las prácticas mágico-maléficas. Aunque también el origen puede ser accidental, como en el caso del mal viento. Para determinar la causa de esta, el curandero va a examinar esas características del mal y las va a utilizar en técnicas como la limpia con el huevo, que diagnostica los síntomas y que los propicia. Con esta técnica, el curandero va a determinar la enfermedad, que puede ser provocada por dos agentes. Humanos, cuando utilizan la magia maléfica que se provoca intencionalmente, y otro, digamos, sobrenaturales como entidades no personificadas, como dicen el mal viento, o seres infernales. En ambos casos se parte de la creencia que lo que provoca el rompimiento de la estabilidad biopsíquica del individuo es la intrusión dentro del organismo de cuerpos, sustancias o espíritu. Estos pueden ser desde objetos materiales como las piedras, los cabellos, los animales pequeños, hasta esas entidades más vagas como el mal viento a los espíritus malignos. Para restablecer la salud se recurre a la contrabrujería, con el objeto de neutralizar los efectos mágicos de ese maleficio. Retornamos a la definición de magia anotada con anterioridad. Recordemos que la magia persigue fines prácticos y concretos, pero siempre orientados al control del mundo natural, sobrenatural y social. O como lo señala un gran amigo mío, Jack Sostul, se trata de influir sobre las cosas de un modo diferente a esa acción habitual de los hombres. Para que la magia, digamos, tenga esa eficacia, se necesita que de una clientela. Es compartir ideológicamente las creencias que como sistema reflejan en realidad como social sus dilemas. La magia en tanto sistema de creencias y ritos que ofrecen un dominio sobre lo extraordinario se utiliza para fines sociales o antisociales. En el primer contexto se ubica lo que generalmente denominamos como esa magia blanca, cuyos fines son morales, sociales o productivos. El segundo se refiere a esa magia negra con intereses antisociales. Sin embargo, para que ambas tengan una efectividad en el individuo o en el grupo social donde se va a practicar, se requiere de una aceptación y de que sus ritos, prácticas empleadas y esa preparación del ambiente tengan una potencia. Sugestión. El mundo mágico difiere del mundo real. Eso hay que tenerlo en cuenta porque el primero, o sea, el mundo mágico, es
luminoso y por ello su práctica es misteriosa, sobre todo cuando ésta se ubica en el umbral culto prohibido por la Iglesia Católica como se denomina. Entonces, la magia blanca vamos a hacer como una clasificación. Digamos, la magia blanca donde se van a ubicar los adivinadores, los sobadores, los chupadores, los culebreros, como se puede decir, son aquellos especialistas cuya práctica terapéutica está orientada a sanar enfermedades naturales de espanto o provocadas por el hechizo. Y la magia amorosa o erótica que busca atraer o retener una pareja apetecida, este tipo de magia puede recurrir a prácticas rituales o ingestión de sustancias y muchas veces se ubica en el umbral del hechizo. Otra podemos decir que la magia productiva que tiene como fin el éxito en la agricultura, la pesca, la ganadería, la industria del comercio y otra que podemos hablar como la magia negra que es más asociada como la hechicería o la brujería que se usa conscientemente para dañar. Esta última figura como una causa frecuente de esta enfermedad. En los tutlas veamos algunos de sus aspectos terapéuticos sin pretender agotar el tema. La manera como se cree que opera esta magia negra es mediante la instrucción de objetos o espíritus en el cuerpo sujeto que se quiere afectar. Esta instrucción puede ser como física cuando se provoca la introducción de objetos o animales extraños en el cuerpo humano, puede referirse a la influencia de la psique que se manifiesta en la creencia del mal de ojo o puede ser de tipo imitativo. Cuando se utiliza como medio para hacer daño físico y mental, se utilizará, digamos, fotografías, figurillas de cera negra que representarán a la persona u objetos personales. Para atender las dolencias provocadas por cualquier de estos medios se requiere de especialistas que curen el hechizo o la maldad y contrarresten este trabajo, digamos decirlo, malo, el cual puede ser del tipo conocido como brujería al aire. Cuando solo se empleen medios simbólicos o brujería tomada, cuando alude a la ingestión de sustancias dañinas, señalaré como brevemente estos ejemplos. Cuando la enfermedad se atribuye a la presencia de un objeto extraño en el interior del cuerpo, generalmente se habla de los cabellos, los animales o pequeños que fueron introducidos por los hechizos del brujo para sanar al enfermo, se busca que se arroje lo que produce el mal. Para esto se va a necesitar una terapia utilizada que recurre a la combinación de tomas, ya sea purgantes, oraciones y limpias para lograr la expulsión simbólica de estos agentes extraños. Para concluir, digamos que estas terapias que realizan estos curanderos tienen como un objetivo que es sanar esas enfermedades físicas y emocionales para lograr ese equilibrio entre el individuo y su entorno, para aliviar las penas que el paciente tiene como la tristeza y a veces para responder a sus preguntas ante recurrentes problemas. Cuando una persona va con el especialista tradicional, ésta se asegura de que le entenderá que contra la hierba o esa medicina que el especialista le recetó y no dudará del diagnóstico hecho por el médico tradicional. Ambos pacientes, como el médico y el paciente, compartirán una cultura que les va a permitir entender los conceptos de esa enfermedad y el remedio. Actualmente esta práctica de medicina popular sigue existiendo hasta el día de hoy. Es muy conocida más que todo en las tribus, en los indígenas, digamos que en lo rural es donde menos se ve y no es tan comprendido por muchos, por eso mucha gente no conoce esta práctica. Muchas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por estar en sintonía el día de hoy. Nos vemos en nuestra próxima edición.